Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Muy bien, entonces en Lucas capítulo 1, versículo 26 dice así: y en el séptimo mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen esposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que naciere será llamado Hijo de Dios. Llegó el tiempo que se cumpliera, que el Mesías iba a llegar o iba a venir, y vino el ángel y avisó a María que ella fue escogida. Y el santo ser que ella iba a concebir iba a ser llamado Hijo de Dios. Pero recuerden que dice la Biblia: el Espíritu Santo iba a venir sobre ella y el poder del Altísimo le iba a cubrir iba a cubrirla con su sombra. Esto es, hermanos, el milagro, aleluya, que el mundo no puede explicar, pero lo celebramos como en Navidad. Yo sé que el mundo dice que este no es el día, no es la fecha. No estamos nosotros celebrando el día. Estamos celebrando que el Salvador vino al mundo a salvar y a buscar todo aquello que se ha perdido. Entonces nosotros nos enfocamos en el propósito. ¿A qué vino? Vino a salvarnos, vino a darnos vida eterna, vino a redimirnos del pecado. Y entonces los profetas habían profetizado que él iba a nacer en Belén de Judá y que él iba a nacer, aleluya, de la casa de David. Ahora, nosotros, hermanos, somos privilegiados, conocemos, aleluya, lo que dicen las Escrituras. La Escritura a la misma vez no entra en detalle, pero sí podemos nosotros acudir a los historia, a lo que se debe, ciertas cosas que sucedieron, como en Lucas capítulo 2, que dice así, el versículo 1, que dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Sereno gobernador de Siria. Y iban todos para ser empadronados cada año a su ciudad. Y José subía de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judá, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, esposada con él, la cual estaba en cita. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.
Había pastores en la misma región que velaban la guardia, las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y he aquí, se presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teméis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallarás el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Muy bien, vamos a ver un poquito de historia de que dice la palabra del Señor que había un censo que se hizo y toda la gente debería de regresar a su ciudad de origen. Y recordemos que José vivía en Nazaret, pero regresó a Belén porque él era, dice la Biblia, de la casa y familia de David con María su mujer. Y estando ahí, dice la Biblia, que se llegó el día de su alumbramiento. Y cuando trataron de buscar un local, o sea, un cuarto, lo que nosotros llamamos un motel, no había lugar para ellos en el mesón. Y entonces lo único que pudieron conseguir era, hermanos, un pesebre donde estaban ahí los animales, y ahí dio a luz. Ahora, muchas veces la gente se pregunta, ¿por qué el ángel fue y dio aviso a los pastores? ¿Por qué a ellos y no a alguien más? ¿Alguien de más importancia? ¿Alguien que realmente tenía autoridad? ¿Alguien que realmente, ¿verdad?, era una figura de influencia? Bueno, la cosa es esta, de que todo tiene un propósito en el plan de Dios. El Señor tenía que nacer en Belén, tenía que nacer ahí, de acuerdo a las profecías, de acuerdo a la ley, los ritos que se llevaban bajo la ley. Él tenía que nacer en Belén de Judá. Pero recordemos que ellos vivían en Nazaret. Pero cuando se hizo el censo, ¿qué fue lo que sucedió? Tuvieron que ir a Belén. ¿Vio cómo el Señor puso todo en su lugar? Puso un gobernador que dijo: va a haber un censo y quiero que todos regresen a su ciudad de origen para que se registren. Y José y María vivían en Nazaret, pero tenían que regresar a Belén. Y cuando regresaron a Belén a registrarse, ahí nació Jesús en ese tiempo. Entonces ya sabemos que en Belén iba a nacer, y el Señor hace que este gobernador haga este censo para que ellos regresen a Belén. Y ahí nace Jesús. Ahora ven, ¿por qué en Belén? Bueno, primero porque el profeta ya lo había dicho. También en Belén era la ciudad donde se preparaban los corderitos para los sacrificios. Tenían que ser de Belén. Todos los corderitos o las ovejas que se iban a presentar ante Dios para ser sacrificados tenían que ser de Belén. ¿Qué fue lo que dijo Juan cuando vio a Jesús que venía a él, cuando él estaba en el Jordán para ser bautizado? Dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces en Belén, todos los corderitos, ¿verdad?, que se nacían en Belén, esos eran los que se usaban para los sacrificios. Y aquí viene uno que Juan le dice: el Cordero de Dios. Cualifica para ser sacrificado. Porque nació ¿en dónde? En Belén. Y solo los corderitos de Belén se usaban para los sacrificios. Ahora, también dice la Biblia que había corderos en aquella, dispensen, que había pastores
en aquella misma región que estaban pastoreando sus ovejas. Okay. ¿Por qué estaban ahí de noche? ¿Por qué estaban ahí afuera? Y ahí es donde muchos agarran su argumento que dicen, ya ves, cuando los pastores salen a cuidar las ovejas, no era en el invierno, en tiempo de frío, sino en la primavera. Y es cierto, es en la primavera donde los pastores en aquella región salen a cuidar las ovejas por una razón. Y ahí y pasan la noche ahí con ellas por una razón. Aparte de que hay lobos o hay osos que andan ahí tratando de devorar sus ovejas. La cosa es esta, que en ese tiempo es cuando nacen los corderitos. Es cuando las ovejas dan a luz también. Entonces los pastores tienen que estar ahí para recibir las ovejas. Ahora, si me está siguiendo, sabe a dónde voy. Entonces los pastores tienen que estar ahí para testificar y decir, sí, esta oveja nació en Belén. Esta oveja nació en el tiempo adecuado, ¿verdad? O en la ciudad donde se debe de nacer. Entonces, el ángel aparece y le dice a los pastores, hey, en Belén de Judá nació un Salvador. Vayan a verlo. Okay. Pero también sabemos lo que dijo Juan, el Cordero de Dios. Y entonces los pastores van y ¿qué es lo que ven? El Cordero de Dios que nació en Belén. O sea, como todo está cayendo en su lugar, todo está poniéndose en el lugar donde Dios, hermanos, va a usar este corderito para el sacrificio de la humanidad. Entonces a los pastores se les avisa, nació el Salvador, o si lo ponemos en las palabras que les quiero mostrar es esto, diciendo, acaba de nacer un cordero en Belén, vayan a verlo, para hacerlo oficial, que él es de Belén. Entonces los pastores dicen, pues vamos, y dejaron y fueron a ver, y ellos vieron, dijeron, sí, acaba de nacer. Recordemos, Jesús es el Cordero de Dios. Recordemos que Jesús nació en Belén de Judá. Y solo los corderos de Belén se pueden usar para los sacrificios. Y esto es nomás el principio, hermanos, porque aparte de eso, hay, como le digo, hay cosas que la Biblia no dice, pero la historia lo menciona, y también que se llegaban a cabo bajo la ley. Por ejemplo, todas las ovejas que se iban a ofrecer para los sacrificios se tenían que inspeccionar, que no hubiera ni una mancha en ellos. Estuvieran saludables, que estuvieran su piel bien, que pudieran ver, que no estuvieran ciegos, que no tuvieran ni un defecto, o sea, que estuvieran perfectos esos animalitos. Entonces, los sacerdotes tenían que examinarlas, a ver si había mal en ellas o no. ¿Sí me estoy explicando? Ok. Cuando Jesús fue traicionado y fue juzgado, ¿qué fue lo que Pilato dijo? Después de inspeccionarlo, después de hablar con él, no veo yo nada malo en él. Porque ustedes también hicieron lo mismo. O sea, refiriéndome a los judíos. Ustedes lo examinaron y lo checaron bien y se dieron cuenta que no había nada malo en él. Ustedes lo están entregando porque tienen envidia de él. Porque no hay nada malo en él. Y ustedes mismos lo vieron. Y por eso yo lo voy a dejar ir, porque él es inocente. ¿Quieren que yo mate a alguien que ustedes mismos no le pudieran encontrar ni un defecto? ¿Quieren que yo me eche la culpa? No, dice, mejor lo voy a entregar. Pero ellos estaban determinados. Y déjenme decirles esto.
mientras Jesús estaba siendo examinado, mientras él estaba siendo inspeccionado, había si era un pecador o si era hombre malo o no, al otro lado de la ciudad estaban unos sacerdotes haciendo lo mismo con un corderito, examinándolo a ver si había defectos en él o no. Porque recuerden, era la Pascua, era cuando se iba a presentar el sacrificio. Pero Dios tenía uno mejor preparado que un animalito. Y por eso dice la Biblia que Jesús es el Cordero de Dios. Todo lo que aquel animalitos, el proceso de ellos que tenían que ser de Belén, que tenían que ser inspeccionados y esos eran los únicos que podían ofrecerse, lo mismo con Jesús. Tenía que nacer en Belén de Judá, tenía que ser perfecto. La Biblia dice que no había engaño en él. Y tenía que ser analizado, inspeccionado, para que él fuera declarado públicamente que no había nada malo en él. Y eso fue lo que pasó. Tanto que Pilato dijo, lo vamos a llamar Rey de los judíos. Porque este es un rey. O sea, es el mejor. No hay nada malo en él. Y por eso les digo, hermanos, el día no importa, lo que importa es lo que él hizo. ¿Quién él era? El escogido de Dios. El Dios manifestado en carne. El hijo de María, el hijo de David. Este es lo que los profetas estaban profetizando. Que él iba a venir. Que el Dios mismo iba a venir a salvarlos. Y él llegó como humano, envuelto en cuerpo de hombre. Pero también la Biblia lo declara el Cordero de Dios. Porque por ese cuerpo él dio su vida por nosotros. Entonces, por eso era necesario que se aparecieran los pastores en el pesebre para que ellos dieran, hermanos, su aprobación que sí nació en Belén. Él fue nacido en Belén de Judá. El Señor tenía todo, hermanos, planificado. Todo cuando llegó el cumplimiento del tiempo, todo cayó en su lugar. Porque Dios tiene un plan. Él sabía lo que estaba haciendo. Y es importante que nosotros también aceptemos que Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo en mi vida, Él sabe lo que está haciendo en su vida. Lo que Él quiere que nosotros confiemos en Él. Y Señor, tú quieres lo mejor para mi vida. Yo voy a confiar en ti. Haz conmigo lo que tú quieras. Y es lo que el Señor quiere, hermanos, que confiemos en Él. Y cuando nosotros nos ponemos a disposición, ¿sabe qué? Él va a venir y va a hacer cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas porque estamos confiando en Él. Y Él se complace con aquellos que confían en Él. Y los bendice, los fortalece y hace cosas grandes y maravillosas. Pero está que nosotros confiemos en Él y confiemos en su palabra. Y si Él dice que va a hacer algo, Él lo va a hacer. Dice la Biblia que Él es fiel a su palabra. Él no miente. Él no sabe mentir. Él no sabe quedar mal. Todo lo que Él dice, hermanos, Él lo respalda porque Él es fiel. Pero el mundo le cierra las puertas. Dice la palabra del Señor que cuando Él iba a nacer no había lugar para Él en el mesón. Y esta es la actitud todavía del mundo. No le dan lugar, no le dan parte en Él, nomás agarran las cosas que les conviene como a la celebración, pero no le quieren servir. Celebran a algo que no sirven, que no adoran, que no aman, pero lo están celebrando. ¿Por qué? Porque les da un momento de placer, les da un momento de alegría, pero ya se pasa el día, se pasa el tiempo y se olvidan de todo. Pero la iglesia sigue adelante, sigue creyendo y confiando en el Señor.
Esa es la diferencia, que el mundo nomás se acuerda un día al año, pero nosotros nos acordamos todos los días del año. Y por eso le damos a Él, hermanos, la honra y la gloria, y lo podemos celebrar tantas veces que queramos. Pero el mundo le cierra la puerta al Señor, pero sí le abre las puertas al placer, al vicio, le abre el placer. Le abre las puertas a toda clase de placer lo que el mundo ofrece. Y el mundo tiene tiempo para todo, menos para Dios. Tienen tiempo para ir de compras, tienen tiempo para ir a un juego de pelota, tienen tiempo para ir a las vistas, tienen tiempo para ir a visitar, tienen tiempo para ir al mercado, tienen tiempo para ir aquí, para ir allá, tienen tiempo para comer. O sea, el mundo hace tiempo para todo, pero lamentablemente no hace tiempo para el Señor. Está muy ocupado el mundo en sus vidas, que no tienen tiempo para ir a la casa de Dios, no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para leer la Biblia, no tienen tiempo para clamar al Señor. Porque cuando todo va bien, ¿para qué hacerlo? Oh, pero ¿qué cuando las cosas dejan de ir bien? ¿Qué cuando llega la enfermedad? ¿Qué cuando llega la escasez? Porque esas cosas llegan a nuestras vidas, ¿sabe? Y si no han llegado, pues les tengo malas noticias, le van a llegar. Porque mientras estamos aquí, esas cosas suceden. Se va a enfermar. Y peor, va a llegar la vejez. Se puede mirar ahorita joven, con muchas fuerzas. Oh, pero con el tiempo se va a dar cuenta que cosas van a cambiar. Y si usted no se da cuenta, alguien se lo va a decir. Me acuerdo una vez que entré a una tienda, pues todo el tiempo entraba y saludaba, ¿cómo estás? Y bien, tú. Pero con el tiempo empecé a notar que me decían Señor, Sir, y yo decía, ¿por qué me dicen Señor? Aunque yo no pensaba, alguien más ya me lo estaba diciendo. Una vez fui a una tienda, compré un mueble y un señor me estaba ayudando y lo subimos a medio a mediación de la camioneta ahí atrás y dije, déjeme subirme para avientarlo, y el hombre me para y dice, no, espérese, dice, deje que los muchachos lo hagan. Yo estaba listo para echar el brinco, pero alguien me detuvo y dice, no, deje a ellos, dice. Aunque usted no lo ve, alguien más se lo va a decir. Porque el tiempo pasa con rapidez. Y hay de nosotros si le dimos nuestro tiempo a todas las cosas, menos al Señor. Porque va a llegar el tiempo que vamos a decir, ¿qué hice con el tiempo? ¿Qué hice con mi vida? ¿Qué hice mientras yo tenía la salud? Sabe que la vida está empavimentada. O nuestro pasado. De muchas cosas que hubiéramos hecho diferente. Yo sé si le digo a usted, si mira hacia atrás, ¿podría haber hecho cosas diferentes? Yo creo que vamos a decir, sí. Lo hubiera hecho diferente. Pero ya es muy tarde. Hay cosas que ya no se pueden cambiar. Ya no podemos regresar y otra vez tratar de hacer de nuevo, porque ya es muy tarde. Y mientras nosotros tengamos vida, ese es el momento de nosotros de hacer, aleluya, de buscar al Señor, porque va a llegar el tiempo que no se va a poder. Va a llegar el tiempo que ya va a ser imposible. Pero hoy, como dice la Biblia, es el día de salvación. Ahorita que puedes, ahorita que hay la oportunidad, hay que buscar al Señor. Porque no todo el tiempo vas a traer esa oportunidad. No todo el tiempo vas a tener la salud para venir a la iglesia. ¿Sabe? Hay muchos que están tirados ahorita en la cama.
deseando de ir a la iglesia, pero no pueden venir porque están tirados. Pero cuando podían, no lo hicieron. Ahora sí lo desean, pero ya es demasiado tarde. Unos están en las cárceles deseando ser libres. Oh, si yo estuviera libre, fuera a la iglesia todo el tiempo. Pues sí, pero cuando estabas libre no venías a la iglesia. Pero hoy, dice la iglesia, es el día de salvación. Hoy que tenemos la oportunidad. ¿Por qué esperar hasta el después? Porque después no nos da la garantía que va a haber otra oportunidad. El mundo le cerró las puertas al Salvador. Pero como individuales nosotros le podemos abrir las puertas de nuestros corazones y decir, Señor, ven a mi vida. Porque llegamos solos a este mundo y solos vamos a partir. No llegamos con familia, llegamos solos y solo se va a ir. Esto es personal, es individual. Nadie puede hacerlo por usted, nadie lo puede hacer por mí. Usted lo tiene que hacer. Usted tiene que llegar a ese punto en su vida que diciendo, yo tengo que servir al Señor porque yo sé que sin Él no puedo ser salvo. Si le pregunta a la gente, ¿quieres ir al cielo? Sí, yo quiero. ¿Quieres ir? Sí. Pero invítalos a la iglesia. Te invito a la iglesia. Otro día, a ver cuándo. Locuras. Y yo me acuerdo que me invitaban a la iglesia y yo me escondía. Dije, qué loco, ¿por qué me estaba escondiendo? No tenía sentido. O me hacía el dormido cuando me invitaban. ¿Qué hacía la iglesia? Tengo sueño. Ya nomás iban y me levantaba. Digo, qué locura. Las cosas que hacía yo era para mi bien. Y sabe, el mundo así es. Y ni cuenta se dan que se está perdiendo lo más mejor de la vida. La vida en Cristo Jesús, donde hay paz, gozo, felicidad. Piensan que el placer se lo ofrece y no es así, solo Cristo Jesús lo puede ofrecer. Por eso cuando llega este tiempo, esta época de Navidad, se embriagan y andan de fiesta, de una fiesta a otra, para buscando el espíritu de Navidad. No, lo siento, ese no es el Espíritu Santo, ese es el mundo. Pero se dejan llevar por estas cosas. Y se pierde lo más mejor, la salvación, el gozo y la paz. ¿Sabía usted que en esta época es el tiempo donde más gente está deprimida? Hay más gente en soledad, hay más gente que se siente miserable porque supuestamente le dijeron que este es el tiempo más gozoso y no encuentran gozo, aunque van aquí, van allá y nada. Y nadie les hace nada, nomás no sienten lo que el mundo les ha prometido. Piensan que va a haber gozo yendo a una fiesta, que va a y llegan a la casa y están miserables. Oh, pero en Cristo Jesús es diferente. Porque nosotros cuando el enemigo nos ataca y quiere sentir que nosotros nos sientamos así, todo lo que tenemos que hacer es alabar al Señor y clamar a Él, y Él nos da la fortaleza, nos da el gozo y la paz que el mundo no lo puede dar. Es lo que hace la diferencia, que no estamos solos, el Señor está con nosotros. El mundo le sigue cerrando las puertas. ¿No creen que nació Jesús de una virgen? Pero sí creen que el hombre salió de un sapo. Yo no sé en qué cabeza cabe eso, pero bueno. Para mí es más fácil que una mujer tenga un niño, que un sapo produzca un humano. Es locura.
Otros dicen que el hombre vino de un chango, de un mono. ¿Quién sabe? ¿En qué mente cabe eso? Creen esas cosas, pero no creen que el Espíritu Santo sobrevino a María y concibió y dio a luz a un hijo. Esto tiene más razonamiento, meses, de que el hombre salió de un sapo, de un pez, es locuras, pero el hombre cree esas cosas. Y muchas veces cuando nosotros retamos a la esencia, se enojan y nos atacan. Porque ellos, la mayoría de las veces, están adivinando. Me acuerdo cuando yo estaba en escuela, todavía no había la manera de medir la distancia del sol y el mundo, nomás estaban adivinando. Y me acuerdo que yo estaba en esa clase de ciencia y yo estaba hablando con mis amigos y no estábamos prestando atención. La maestra estaba diciendo locuras y que la distancia del universo y qué tan lejos está aquí, miles de años y miles de millas y millones de millas. Y nosotros estábamos acá hablando y luego me dice, a ver, muchachos, Héctor. Dije, dígame, a ver, ¿qué tan lejos está la Tierra del Sol? Dime, porque estabas prestando atención, ¿verdad? Le dije, mire, la distancia del cielo al sol está a una distancia perfecta que no nos quemamos y no nos vamos a congelar. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mcallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en McAllen, Texas 78501.